Bueno, lo que tenemos para el ejercicio 4 de la práctica 7 son datos sobre la industria del cobre. Y hoy lo que vamos a estudiar es el precio interno del cobre en Estados Unidos. Tenemos una lista de variables que son el Producto Nacional Bruto, el índice promedio de la producción industrial de cobre, la producción industrial, el precio promedio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, que vendría a ser un precio internacional, la cantidad de casas construidas por año, que sería un demandante de cobre, el precio promedio del aluminio, que va a poder ser un bien complementario o sustituto. Bueno, lo que nos pide es armar un modelo doble log de el precio del cobre y todas estas variables. Bueno, para hacer la regresión, como tradicionalmente hacemos, lo que vamos a hacer es cargar esta base de datos en Octave y aplicar la rutina tradicional de regresión. Yo previamente guardé los datos en un TXT y los voy a cargar al espacio de trabajo. A lo que descubrí estos días es que si tocas F9 se corre directamente la línea de código sin tener que copiar y pegar. Bueno, acá voy a ir generando las distintas columnas como variables y voy a tomar la primera columna que eran los años de la tabla para ponerle el nombre de fecha. Esto me va a servir después para hacer el gráfico que me va a pedir en el ejercicio B. Voy a tomar las variables, todas las voy a aplicar a transformación logarítmica, voy a crear la matriz X y el vector Y, y voy a resolver como se hace tradicionalmente por mínimos cuadrados. Esta rutina entera es mínimos cuadrados. Acá se está corriendo. Y acá tengo, bueno, ¿qué era la primera variable? La primera variable que puse era Y, que Y era la variable Y, esto estaba en orden. El índice promedio de 12 meses de la producción industrial hace crecer el precio del cobre, crece con la demanda. Y esto representa una elasticidad positiva, o sea que la demanda es inelástica al índice de la producción industrial. Después, ¿qué tenemos? También crece el precio con L. L que era el precio promedio del cobre en la bolsa de Londres, crece con el precio internacional. También es inelástica al precio internacional. Ahora, ¿con qué variable decrece? Y decrece con la variable H. La variable H es el número de casas construidas por año. Creo que está bien, ¿no? Sí. Sí, decrece con H. El precio del cobre decrece con la cantidad de casas construidas por año. Y también es inelástica. Bastante pequeño es el efecto, pero es negativo. Es contraintuitivo el resultado, pero pasa. Habría que fijarse si es significativo. Y después tenemos 0,44, que es el efecto que tienen el precio promedio del aluminio. Entonces, los bienes no serían cuando crece el precio de uno, crece el del otro, los bienes son complementarios. Y la demanda es inelástica del otro precio. Ese es el primero de los ejercicios, es bastante fácil. Acá lo que tengo es un PDF hecho con las respuestas, así que lo pueden chusmear, también lo subí. Y lo que nos pide el segundo ejercicio es que encontremos los residuos y los grafiquemos. Y hay que llegar a este gráfico.
Esto se hace fácil. En el código generamos el residuo de la regresión. Con el comando plot se hace este gráfico. Fecha en el eje horizontal y UJAT en el eje vertical. Ah, no. Me falta correr estas dos líneas primero. Entonces tenemos el gráfico de los residuos. El gráfico de los residuos, la pregunta es, ¿esto muestra autocorrelación de alguna forma? Ahora preguntan qué significa UJAT. UJAT son los residuos estimados del modelo de regresión, el U sombrero. Bueno, ¿qué nos muestran los residuos? Básicamente nos muestran que si tenemos un residuo negativo, ese residuo permanece negativo por un conjunto de periodos. Cuando tenemos un residuo positivo, ese residuo permanece positivo por un conjunto de periodos. Esto es una evidencia de autocorrelación. Hay cierta persistencia en los residuos. Un residuo positivo viene acompañado, generalmente se mantiene positivo por un número de periodos, lo mismo que un residuo negativo. La media es cero por condición de ecuaciones normales, porque hay ordenada al origen, pero tenemos residuos positivos. Pero tenemos algo de autocorrelación. Eso se ve así a simple vista en el gráfico. Igual ahora lo vamos a testear. Bueno, ¿qué nos pide el ejercicio 3? Estime el estadístico de Durbin y Watson y comente sobre la naturaleza de la autocorrelación presente en los datos. Bueno, el estadístico de Durbin y Watson es un poco complicado. Lo que hay es una tabla que tienen que acordarse como regla de decisión, porque tienen dos zonas tienen dos zonas de rechazo y dos zonas de duda. ¿Ya? No es un test concluyente de mucho. Así que ahí les voy a mostrar brevemente cómo se programa el test de Durbin y Watson en Octave. Bueno, para esto tenemos que generar, el tradicional vector de los residuos al cuadrado, pero también vamos a necesitar los residuos a la menos 1 y un vector de residuos en el periodo actual, pero que tenga la misma dimensión que los residuos rezagados. Ok, el residuo a la menos 1 va a tener un periodo menos. Va a empezar. Entonces, lo que voy a tener que hacer es generar un residuo en el periodo actual que también tenga una observación menos. Podemos pensarlo así. Estoy en el periodo 1. Bueno, no hay un periodo anterior al periodo 1. Entonces, para que el periodo actual pueda interactuar con el periodo anterior, voy a tener que perder una observación. Esto en Octave se hace tomando los residuos a la menos 1 se generan tomando la primera observación hasta la anteúltima. Y después, para el residuo actual que va a poder interactuar con este, tomo de la segunda observación hasta la última. Entonces, cuando yo los opere, lo que voy a estar haciendo es operar el residuo en t con el residuo en t a la menos 1. Esta formulita que yo le puse u hat d a la u hat d2, lo que hace es básicamente eleva al cuadrado la diferencia entre el residuo en t y el residuo en t a la menos 1.
Bueno, ¿por qué hice esto? Bueno, pues los voy a necesitar para seguir operando. Después está la sumatoria, la tradicional suma de los residuos al cuadrado. Y esto es la suma producto de los residuos del periodo T con los residuos en el periodo anterior. Esto es la suma del producto. Y después, bueno, ρ, que es el coeficiente de correlación, de autocorrelación, va a ser la suma producto, que sería como una estimación de la covarianza, dividido la varianza, la estimación de la varianza. Nada, me olvidé de correr toda esta línea. Bien, entonces, ρ es 0,51967. ¿Esto qué dice? Nos dice que si hay autocorrelación en los datos, la autocorrelación va a ser positiva. Como vimos, se mantiene el signo. Un residuo positivo seguido por otro residuo positivo. Bueno, hay dos versiones del estadístico de Durbin y Watson. El estadístico de Durbin y Watson puede hacerse de forma aproximada o de forma exacta. La forma aproximada es 2 por 1 menos ρ, y la forma exacta es la suma de las desviaciones de las diferencias cuadradas entre el residuo en el periodo actual y en el periodo anterior, dividido la suma tradicional de cuadrados. Entonces, si los calculamos, los dos van a dar casi igual. Les muestro. Este a 0,96 y este a 0,95, bastante parecido. Y si vamos a la tabla de Durbin y Watson, para un alfa de 0,05 tenemos un DL de 1, un límite inferior de 1,143. Entonces rechazamos, como mi estadístico es menor que el límite inferior, rechazamos la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación con la hipótesis nula. Acá favorece la hipótesis nula de autocorrelación, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa de autocorrelación positiva, como mostraba el signo del ρ estimado. No sé si fue un poco rápido con este ejercicio. ¿Entendieron todos la idea? Más o menos cómo se hace el test de Durbin y Watson. Ahí voy. Bueno, vamos primero. ¿Cómo calculas el ρ? Bueno, acá está, el ρ. Se calcula con esta fórmula. La suma producto de u hat es cada elemento en t por cada elemento en t más 1, en t menos 1, sumado. Y lo hice con esta fórmula, que es el vector que era columnas, lo transpuse y lo multipliqué por el vector u hat. Esto me da la suma producto. Y después, la suma de u hat, y después lo tengo que dividir por la suma de u hat 2, que es la suma de cuadrados, la suma de los residuos al cuadrado. Esta es la fórmula del ρ. Básicamente esto es como la covarianza entre los residuos, entre el residuo hoy con el residuo en el periodo anterior, y esto sería la varianza del residuo en el periodo actual. Pues sale como si fuera una regresión lineal simple. Bien. A ver si se calcula el ρ. Vamos al ejercicio D. Realice un test de Breuch-Godfrey y controle si los resultados son coincidentes. Bueno, para el test de Breuch vamos a tener que hacer una regresión auxiliar. Bueno, primero lo que vamos a tener que hacer es regresionar u hat contra u hat 2. Bueno,
Para hacer la regresión auxiliar, lo que sí, en el test de Breuch, lo que se hace es se le agrega un 0 al vector UHAT en el primer periodo. Se asume que antes de la muestra el proceso empezó en 0. Se lo iguala en realidad su esperanza. Entonces el vector UHAT, lo primero que vamos a tener que hacerle es agregarle un 0. Esto lo hice con este código usando esta variable temporal f, que ahí lo que hace es, transpongo el vector, le agrego en la primera fila un 0 y después lo vuelvo a transponer. Esto simplemente agrega a UHAT menos 1, le agrega un 0. Y después voy a crear como matriz auxiliar X todas las variables, voy a poner las variables de la regresión, el vector UHAT a la menos 1 con el 0 agregado y bueno, la ordenada del origen tradicional. Y esto lo voy a, y la variable dependiente va a ser la variable tradicional UHAT. UHAT a secas. En este test el Toruki, la diferencia está que le agrego un 0 en vez de sacar una observación con el vector que hice, como hice antes. Bueno, esta rutina hace la regresión auxiliar, este residuo contra todas estas variables. Y lo que va a terminar generándome es un vector que va a ser estos beta u. Corremos. Y esos serían los vectores de mi regresión auxiliar. Si se fijan, el UHAT es el segundo y me da igual al coeficiente de correlación. Básicamente casi igual. Vamos a hacerlo. Da casi igual. Casi. Bueno. Ahora, en realidad yo no quiero tener esos beta. Lo que necesito es usar la regresión auxiliar y lo que necesito es su R cuadrado para el test de Breuch. Y toda esta parte del código lo que genera es el R cuadrado. Acá está, creo que lo vieron también como Nico, la suma residual se le dice también a veces variabilidad no explicada, a la suma cuadrado total, variabilidad total. Bueno, este código básicamente lo que crea son, sería como los residuos de esa regresión, los eleva al cuadrado, saca las dos variabilidades, y después tengo el n, el tamaño de la muestra, y p. P es la cantidad el orden de autocorrelación, porque con Breuch yo podría probar, por ejemplo, que no solo haya correlación de orden 1, sino que haya correlación de orden 2, correlación de orden 3, o sea, que haya residuos rezagados a un mayor orden. Y el orden es P. Y hay dos versiones del test de Breuch-Godfrey. Las dos requieren R cuadrado auxiliar de esta regresión. El primero se hace multiplicando por n menos p y la segunda multiplicando por n. Lo que puede pasar es que las respuestas creo que todos están con n. Porque así lo tiene el Livius por defecto. Bueno, corriendo esta línea de código, se me van a calcular las dos versiones del test de Breuch. Y bueno, ¿cómo es el estado? Bueno, el test de Breuch es una G cuadrado normal, con n menos p grados de libertad. No, con p grados de libertad. Ahí está. Como es un proceso autorregresivo orden 1, tiene un grado de libertad y el test nos arroja un resultado similar de Durbin-Watson, porque el estadístico, el valor límite, esto es como 84, mis valores están arriba de 8, o sea que, y la hipótesis nula del test de Breuch es que no hay autocorrelación en los residuos, entonces rechazo la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación. Bueno, entonces me da resultados similares al test de Durbin y Watson. Bien.
Considera el siguiente modelo de la determinación de salarios. Bueno, esto es una regresión lineal simple, pero se agrega un término rezagado de la variable explicada. Entonces voy a tener la variable explicada, que es el salario, va a depender de la productividad y de los salarios en el periodo anterior. Entonces tengo que armar una tabla de regresión para... Tengo que armar una tabla de regresión, un análisis de regresión para estudiar, estimar este modelo. Bueno, yo cargué los datos también en Octave. Bueno, vamos a limpiar la base de datos. Vamos a usar este otro código. Voy a cargar el espacio de datos. Bueno, acá simplemente lo que hago para construir las dos variables, la x, directamente le digo que tome los datos de la segunda columna, y para tomar la y a la -1, le digo que tome de la primera hasta la última columna. Lo que hago es pierdo la primera observación de x y la última observación de y. Al incluirlas, esto genera la variable x y la variable y a la -1, para que sean de la misma dimensión y las pueda incluir en la regresión. Distinto de como hacemos en el test de Breuch, que agregamos un 0 al inicio. Acá, chicos, simplemente la muestra. Bueno, esto me genera la matriz X, que sí se y la matriz y el vector Y. El Y también lo tomo desde la segunda, porque tienen que tener todos un tamaño de 45 observaciones. Pues si se fijan, el vector Y arranca en 62, y acá la segunda es 62, y la primera es esta 60 que se perdió. Bueno, corro la regresión normalmente. Obtengo el vector de regresión. Y en realidad tengo que, bueno, esta es la ordenada del origen, que es 9. Tengo que los salarios crecen en un 10%, con cada unidad de productividad en 0,16, pero si en el periodo anterior cada punto extra de salario en el periodo anterior, genera que haya 75 puntos de salario más altos en este periodo. 0,75 puntos de salario en este periodo. O sea, lo que muestra esto básicamente es que hay una persistencia del salario en el tiempo. Recuerden que acá no estoy haciendo el test ni ningún otro test, porque no es lo que estamos interesados, solo estamos viendo los resultados e interpretando. Bueno, ¿qué es lo primero que pregunta esto? ¿Es aplicable el test de Durbin y Watson? ¿Se acuerdan? ¿Es aplicable el test de Durbin y Watson? No sé si la pregunta la sacan. ¿Es aplicable? Bueno, la respuesta correcta es no. El test de Durbin y Watson no puede aplicarse cuando entre las variables explicativas se encuentra la variable explicada rezagada. Porque se emplea ese supuesto en la derivación de la distribución. Bueno. Entonces, ¿qué es el único test que pueden hacer? Es el test de Breuch-Godfrey. Bueno. Con este código, básicamente se generan los residuos a la -1. Les agregamos un 0 en un 0
y corremos la regresión auxiliar como hicimos en el ejercicio anterior. Acá lo que por ahí ven ustedes que estoy generando primero el residual a -1 porque no lo había generado antes. $4,48,459 y el estadístico crítico sigue siendo el mismo, que era de 3,84, o sea que rechazo la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación. Entonces los residuos se evidencian autocorrelación en el modelo, porque se hace a mano. El ejercicio 11 es un ejercicio de examen, y como los exámenes normalmente son presenciales y se hacen a mano, hay que hacer las cuentas a mano. Como no se puede hacer las cuentas a mano, porque normalmente lo que hacemos es esto, lo hacemos en el pizarrón, yo lo armé en un PDF, acá en breve estas filminas. ¿Cómo sería? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué propiedades de los parámetros se pierden si existe autocorrelación en las perturbaciones? ¿Qué impacto tienen los test de significatividad individual? Bueno, si los parámetros tienen autocorrelación en las perturbaciones, ¿qué propiedades de los parámetros? Bueno, primero, los parámetros no tienen propiedades. Los parámetros son constantes en nuestro enfoque. O sea, los parámetros no tienen propiedades. La idea lo que tiene propiedades son los estimadores. Y el estimador de mínimos cuadrados entonces pierde la propiedad de eficiencia estadística cuando hay autocorrelación. ¿Qué pasa con las pruebas T? Dejan de ser confiables para evaluar la significatividad de los coeficientes. Si se fijaron, el estimador de la varianza no es insesgado y por lo tanto y se usa el supuesto de no autocorrelación para derivar la distribución, entonces los estadísticos T no tienen confiabilidad. Bueno, esto es lo que pasa si tiene autocorrelación. Como hay que hacer la regresión, bueno, lo que nos dice básicamente el ejercicio B es, hay que estudiar la ganancia de una empresa dependiendo de la evolución de su capital. Tenemos, bueno, el modelo, el capital que es C y las ganancias de la empresa que son G. Tenemos esta muestra de 6 observaciones. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es armar una regresión de este modelo a mano. ¿Cómo se hizo la regresión a mano? Bueno, puse todas las variables en forma de desvío de la media y saqué la pendiente. Tengo la variable g en desvío de la media, la variable c en desvío de la media, el producto de g por c, de g chiquita por c y c al cuadrado. Y con eso usé esta fórmula tradicional de la covarianza y de la varianza para sacar la pendiente. Y después usé la relación de las medias para sacar la ordenada al origen. Y me arrojo que tengo una pendiente de 2 y una ordenada al origen de menos 1,5. Bueno, acá esta es la forma de hacer la regresión a mano. Para calcular el estadístico de Durbin-Watson tengo que hacer la tabla. Porque bueno, tengo que sacar todo lo que hice con octave a mano. Así que necesito el U estimado, el U a la menos 1, el U a la menos 1 al cuadrado, digo, el U a la menos 1, el U a la menos 1, la diferencia entre U y su cuadrado. Y después puedo aplicar acá calculé el estadístico de Durbin y Watson en su forma exacta. La diferencia entre U y U a la menos 1 elevado al cuadrado dividido U al cuadrado. Que si se fijan, estoy sumando, en realidad tomo el resultado de sumar esta columna
es sumar esta columna con la suma de esta columna. Entonces me arroja que el estadístico de Watson es 3,33. 33. Y me había dado los valores críticos directamente del ejercicio. Entonces tengo du y dl, que son 1,2 y 0,8. Entonces, si el estadístico está entre 4 menos dl y 4, rechazo la hipótesis nula con la hipótesis nula de correlación negativa. Cae en la zona de rechazo de correlación negativa. Y ahora lo que quiero es recuperar el RO del estadístico de Durbin-Watson. ¿Por qué necesito el RO? Porque me pide que haga la corrección, reestima el modelo mediante mínimos cuadrados generalizados. Y que use el RO que surge del cálculo del estadístico de Durbin-Watson para hacer la corrección por mínimos cuadrados generalizados. Bueno, el RO de este ejercicio es, como es autocorrelación negativa, es menos 0,66. Ahí está, ¿sí? No. No. Pueden venir en los ejercicios que le vamos a dar, les vamos a tener que, si se los damos en un ejercicio tipo que tienen que hacer en el momento sin mirar ningún material, van a estar, se los tenemos que especificar, pero si no los tienen que sacar de la tabla de Durbin y Watson, de la tabla de Krauss. Para un nivel de confianza y un tamaño de muestra hay un DU y un DL que están en la tabla de Krauss. Bueno, entonces estaba en el RO. Este es el RO. Bueno, este es el RO. Bueno, ¿qué tengo? ¿Cómo hago la corrección por mínimos cuadrados generalizados? Bueno, voy al modelo poblacional y hago la siguiente deducción. El residuo tiene este comportamiento, que es el que asumí por hipótesis. Bueno, tengo el modelo en T y el modelo en T-1. A este modelo en T-1 lo multiplico todo por ρ. El 4 del 4 menos 1. Es de cómo son los valores críticos del estadístico de Durbin y Watson. El estadístico de Durbin y Watson tiene dos zonas de rechazo. No, el estadístico de Durbin y Watson no tiene zonas de rechazo tradicionales. Dependen de entre qué valores, si está entre 4 y menos dl, 4 y menos du. Son distintas las zonas de rechazos, si me explico. O sea, es una tablita que hay que acordarse en el Bujarati o en el de Pinky Rubinfeld. Es una tablita de cómo son los valores críticos de Durbin y Watson. El máximo que puede tomar Durbin y Watson es 4. Bueno, esto es g en t y g en t-1. Tengo las dos variables en los dos periodos. Y lo que voy a hacer es multiplicar esta por ρ y restársela al modelo en t.
O sea, le resto, esto lo multiplico por roto, esta ecuación, y se lo resto al modelo en T. ¿Y esto qué va a generar? Haciendo esto, lo que elimino es, como tiene esta forma el residuo, me genero una ecuación de regresión que tiene un residuo que no tiene nada de autocorrelación. Esta perturbación en el residuo es la parte sin autocorrelación. Toda la autocorrelación queda reflejada acá. Entonces lo que pasa es que tengo la regresión se transforma en una regresión que tiene una variable transformada, un parámetro transformado y otra variable transformada. Entonces lo que voy a hacer es construir la muestra transformada. Entonces voy a construir una tabla con los datos usando esta regla. G estrellita. Bueno, como para la primera observación no tengo T-1, lo que tengo que usar es la transformación de Price-Winstead, que me dice, por ejemplo, en el primer periodo, el valor de G1 se va a obtener, de G estrellita, se va a obtener G1 por la raíz cuadrada de 1 menos ρ al cuadrado. Lo mismo para la X. Con la transformación de Price y Winstead obtengo estos dos valores. Después, está bien. Si esto está bien, en la tabla eran los mismos. Veamos. A ver si me cometí un error. Los dos eran 2, por eso con la transformación de Price y Winstead son el mismo valor. Y después para los demás lo que uso es esta regla. El valor de G en T, en G en 2, le resto el valor en 1 por ρ. Y así me armo toda la tablita de las G estrellitas. Lo mismo para C, así me armo toda la tabla de las C estrellitas. Y en esta fórmula. Me armo toda la tabla con los datos de la muestra. Y después tengo que calcular G punto estrellita minúscula, C punto estrellita minúscula. Y estimar este modelo. Acá saqué las medias estrellitas. Y apliqué. De esta forma conseguí el estimador de menos cuadrados generalizados de la pendiente, que acá lo tengo 1,8312. Y saqué la ordenada del origen del modelo estrellita con la fórmula de las medias. Y después, como si se fijan, B1 en realidad es 1 es B estrellita, de acá puedo despejar B1 de B estrellita, pues B estrellita es B1 por 1 menos ρ, con esta fórmula, y obtener la estimación del B1, que era el parámetro que quería estimar, de la ordenada del origen del modelo sin las variables transformadas. Yo quiero estimar en realidad este modelo, pero lo hago por mínimos cuadrados generalizados usando todas las variables transformadas para evitar resolver el problema de autocorrelación. Bueno, esto difiere muy levemente, esto difiere de la respuesta en la guía levemente, porque en realidad es el redondeo de decimales. Fíjense que acá tuve que hacer un montón de redondeo de decimales, así que si es una diferencia chiquita no importa tanto. Bueno, este ejercicio es como se corrige menos cuadrados generalizado a mano. En la práctica creo que no hay ningún ejercicio que haya que hacerlo con programación. En la práctica los programas lo hacen.